Buenas tardes. Continuamos las entrevistas con Sandra Anabel Fligeltau. Fligeltau, sí. Tiene Bien. muchas vocales. ¿Qué? Tiene muchas vocales. Y que te presentás por el concurso 43 para ser defensora. El de Defensoría, sí, exactamente. Y vos trabajás en un juzgado penal contravencional Ahora. y de faltas. Desde tu experiencia, ¿qué pensás sobre el debate sobre la probation que se ha desarrollado en el fuero? La verdad que es interesante porque se han planteado distintos aspectos con respecto a la probation. De hecho, hay un caso que a mí me resulta muy interesante por las distintas aristas que presenta, que es Porro Rey, que el Tribunal Superior resolvió ahora a fin de año y ha interpuesto un recurso extraordinario. En primera instancia le habían concedido una probation. Porro Rey estaba imputado del delito de portación de arma, a pesar de la oposición del fiscal. Y ahí interviene el tema de los criterios de actuación. El fiscal, basándose en un criterio de actuación del 178, no prestó su conformidad, pero el juez de todas maneras concedió el beneficio de la probation basándose en la falta de fundamentación de esa negativa. Esto fue apelado por el Ministerio Público, fue a Cámara y Cámara vuelve a confirmar esa resolución y trata unas cuestiones que me parecen interesantes, es con respecto al rol del juez en los casos de probation, donde se plantea una posición, si puede intervenir o no, qué hace el juez, cómo se debe manejar frente a la oposición. Y sigue la línea de que tiene que hacer un control de legalidad sobre la resolución, sobre los fundamentos que expresa el fiscal, y que en los casos donde solamente son cuestiones generales y solamente remitiéndose a un criterio general de actuación que es interno del Ministerio Público Fiscal, el juez está en condiciones de dar la probation si entiende que no está fundamentado, porque la fundamentación tiene que ir a apuntar al caso concreto que se está viendo, no en términos generales, en cuestiones abstractas, porque eso también le da la posibilidad a la defensa de alegar algo, si el fiscal dice, bueno, en este caso concreto, las armas de tal forma. De hecho, el caso de Porro Rey es un encargado de un hotel que sintió ruidos extraños, llamó al 911 y cuando llega la policía él estaba con las armas. O sea, él mismo es el que genera. Pero bueno, esta resolución de Cámara es interpuesto recurso por el Ministerio Público Fiscal y va a Tribunal Superior. Y Tribunal Superior, siguiendo un criterio anterior de la causa Benavides, revoca la resolución, deja sin efecto la probation y pide la continuación del trámite. Y ahí también es interesante lo que se habla sobre el sistema acusatorio, la división de poderes, y el criterio que tiene el Tribunal Superior, que los jueces no pueden hacer un control de legalidad sobre el dictamen que se opone a la probation por parte de los fiscales. O sea, como que dice que eso es interferir en el sistema acusatorio y que no corresponde que tenga que el ejercicio de la acción esté en el juez cuando está en el fiscal. La verdad que me parece interesante porque es una forma de restricción importante de los derechos, porque con este criterio de actuación podríamos decir que todas las causas de tenencia y deportación que se cometan en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires por este criterio de actuación no van a tener nunca la posibilidad de tener una probation, por más que cumplan los requisitos, porque en este caso, por ejemplo, cumplía con los requisitos como para que pueda serle concedido. Y la otra cosa que también me parece interesante es la idea, que yo particularmente no comparto, del Tribunal Superior de entender que no es un derecho la suspensión de juicio a prueba, a pesar del fallo Acosta de la Corte, que que simplemente lo puede pedir y si el fiscal no está de acuerdo, no concederlo. También parece como que si esto fuese así, el Código de Procedimientos establecería que sea el fiscal el que conceda la probation y que el juez no tenga ninguna intervención, pero el Código no dice eso, justamente el Código Nuevo habla de la intervención, de la celebración de una audiencia para poder concederlo. Así que me parece que es un fallo interesante por todo lo que plantea y porque tampoco está cerrado, porque la Defensoría General interpuso recurso extraordinario, así que esperemos tener la posibilidad de que la Corte opine con respecto a
al ejercicio de la suspensión de juicio de prueba, más teniendo en cuenta toda una política encaminada a el resguardo de los derechos, de no tener una política punitiva y de las medidas alternativas de solución de conflicto, que son una de las cosas más importantes que tiene el fuero en cuanto a las mediaciones, las suspensiones. O sea, tenemos muchísimo de eso, en el juzgado lo vemos mucho, y que la verdad que con este tipo de resoluciones se ve bastante contrapuesto la posibilidad de que los imputados de estos delitos tengan la posibilidad de acceder a este beneficio. Lo interesante, también todo lo interesante es criticable. Es interesante porque plantea muchas cosas que pueden, y me parece que hay todo un campo para poder seguir trabajando sobre esto, porque de hecho este fallo sale después de otro muy similar, o sea que no es que... por eso también me parece interesante de que no es que con un fallo del Tribunal Superior se dejaron de plantear estas cosas, sino que al contrario, las defensas siguen planteando que la suspensión de juicio de prueba es un derecho y que si se cumplen con los requisitos y ante la oposición del fiscal, el juez tiene la posibilidad de controlar si esa fundamentación es correcta o no. Y que si bien existe el fiscal general puede dictar criterios de actuación, la frase política criminal tiene que tener un contenido, explicar por qué una pena a esta persona puede ser más beneficiosa dentro del ámbito de prevención que una probation, que tal vez puede hacer una resocialización o la comprensión de la situación. Por eso me parece que es interesante. Es criterio del Tribunal Superior de Justicia que solo interviene en las sentencias definitivas. Sin embargo, en el caso que tú estás mencionando, es decir, no había sentencia definitiva, sino simplemente un interlocutorio que tenía que ver con la concesión de la probation. ¿Por qué interviene el Tribunal Superior de Justicia en este caso? Porque entendió que había una contradicción y se había puesto en debate la interpretación tanto del artículo 18 de la Constitución como del 13.3 de la Constitución de la Ciudad. Pero faltaba un requisito, que es el requisito de la existencia de sentencia definitiva. Claro, pero... Que normalmente, ¿no es cierto?, cuando los recursos son interpuestos por la defensa pública, nos ponen siempre, ¿no es cierto?, como reparo el hecho de que no se trata de sentencia definitiva cuando articulamos un planteo respecto a una excepción, respecto a una nulidad, respecto a la no concesión de la probation. Hay evidentemente un distrato respecto a la defensa pública en relación a la Fiscalía. Porque si en una misma situación en la cual, ¿no es cierto?, tenemos una sentencia que nos deniega la probation, planteamos el recurso de inconstitucionalidad y nos plantean que no corresponde en razón de que no se trata de sentencia definitiva. Entonces, sí es sentencia definitiva para la Fiscalía y no es sentencia definitiva para la defensa pública. Sí, como la defensa pública debe demostrar tal vez más requisitos, pero en este caso era los fundamentos por los cuales el Tribunal Superior hace lugar al recurso interpuesto por el Ministerio Público, tenía que ver con de la interpretación de la Constitución Nacional, de la Constitución de la Ciudad, con respecto a las normas y la aplicación también de la suspensión de juicio de prueba, de cuáles eran los requisitos que establece el Código Penal para la aplicación o no de la probation. Sí, además, ¿no es cierto?, por otro lado, el recurso de inconstitucionalidad no estaba previsto en beneficio de la Fiscalía, sino en la modificación del artículo 53 que ahora permite que también el fiscal pueda interponer al cambiar la redacción. Es decir, las garantías, la historia de las garantías, de la institución de las garantías que se han puesto en beneficio del ciudadano, del habitante de un país en relación al poder estatal, ¿no es cierto?, actualmente están siendo utilizadas a la inversa. A la inversa, porque las garantías que deberían proteger a las personas que han sido imputadas de un delito contra el avance punitivo del Estado se ven
afectada frente a estas situaciones donde en lugar de defender esos derechos, esas garantías consagrados en la normativa, se ven al revés, se ven afectados. No, es suficiente, está muy bien. Bueno, muchísimas Gracias.